Welcome everyone, welcome back to the show. Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy Danny Haifong. Como podéis ver, me acompaña un amigo del programa, ex inspector de armas de la ONU y oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Ahora, analista geopolítico, comentarista y periodista, Scott Ritter, recién llegado de Rusia. Scott, me alegra verte de nuevo. From Russia, Scott, good to see you again. Encantado de verte. Me alegra estar de vuelta. Yeah, it's great to have you back on the Encantado show. de tenerte de nuevo en el programa. Bueno, ya sabéis, dadle al me gusta, que eso ayuda a que el programa suba en el algoritmo. Pero vamos con la primera pregunta, Scott, directamente. Te he escuchado en otros programas, te oí con el juez napolitano y en otros sitios hablar de tu viaje a Rusia. Y lo que más me llamó la atención fue que dijiste que fuiste un objetivo. Quiero decir, hablamos antes de tu viaje y comentaste que hacía falta mucha seguridad y que fuiste atacado por drones ucranianos. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y el viaje en general, y qué crees que has aprendido sobre el conflicto a raíz de todo eso, de toda esa experiencia. Bueno, el viaje empezó en realidad con una visita a San Petersburgo. Tuve el honor de recibir una invitación para participar en un panel bastante prestigioso en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El tema del panel era el futuro de la diplomacia y lo moderaba un profesor de Relaciones Internacionales del MGIMO, la principal universidad rusa de Relaciones Internacionales, vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores. Es la institución donde se forman todos sus diplomáticos. En el panel estaba el rector del MGIMO, es decir, la persona que dirige todo aquello. También había un viceministro de Asuntos Exteriores, otro profesor del MGIMO y un analista destacado de Inglaterra, Francia e Italia. Y allí estaba yo, en ese escenario. Me dijeron entonces que era una buena oportunidad para mostrar mi faceta más diplomática, porque muchos en Rusia se sentían algo intimidados por mi tono agresivo a veces cuando hablo. Así que había preparado una pequeña presentación bastante cuidada, pensada para destacar la importancia de la diplomacia. Pero, por desgracia para mí, no fui el primero en hablar. Escuché a los demás, incluido el viceministro de Asuntos Exteriores, a quien respeto mucho, pero me iba frustrando cada vez más al ver que la diplomacia no estaba funcionando. Mientras los rusos seguían engañándose a sí mismos, creyendo que Estados Unidos y Europa iban a ser socios diplomáticos razonables. Digamos que mi discurso se fue al traste desde el principio y se volvió cada vez más apasionado, justo las emociones que se suponía debía contener. Al final, tenía pensado concluir hablando sobre el nihilismo inherente de Europa. Había pasado mucho tiempo leyendo sobre Friedrich Nietzsche y era capaz de citarlo con bastante detalle. Pero John Laughlin, un analista británico muy reconocido, experto en geopolítica, habló antes que yo y me robó la idea. Habló sobre el nihilismo y Occidente. Así que mi cabeza empezó a dar vueltas, intentando encontrar alguna analogía equivalente. Y al final, recurrí a mi cita habitual de Matar a un ruiseñor, donde hablo de Atticus Finch, claro, el abogado, el hombre que cree en el Estado de Derecho. Una especie de paralelismo con los diplomáticos que creen en la diplomacia, en que el derecho internacional es lo más importante. Y lo es, por supuesto, en una sociedad normal, en una sociedad civil normal. Pero cuando un perro rabioso corre por el pueblo, llaman a Atticus Finch para que lo mate. No porque fuera, ya sabes, el abogado con más experiencia, sino porque era el mejor tirador de su unidad durante la Primera Guerra Mundial. Mató a más alemanes que nadie, y sabían que llegado el momento, él apretaría el gatillo y acabaría con el perro. Y yo dije, Europa es un perro rabioso, y Rusia tiene que dispararle al perro. No hace falta decir que al público le gustó mucho, pero el panel, sobre todo los distinguidos diplomáticos rusos, se quedaron bastante sorprendidos. Pensé que la había fastidiado. Al día siguiente, de camino al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, tenía previsto trabajar con Rick Sánchez, que ahora está en RT.
Es uno de sus principales presentadores. Íbamos a ver la presentación plenaria de Vladimir Putin y después íbamos a hacer una especie de análisis en directo. Pero sonó el teléfono y Alexandra, que es mi mano derecha, no puedo decir mi mano derecha en masculino, puedo decir mi mano derecha en femenino, contestó. Era una llamada de los organizadores. Por lo visto, mi presentación había llamado la atención y de repente me invitaron a asistir a la presentación plenaria de Vladimir Putin. Tuve que hacerme una prueba PCR. Pero no era un asiento cualquiera. Estaba en la segunda fila, rodeado de jefes de Estado y otras personalidades. Para que te hagas una idea, Candace Owens, que también estaba invitada, estaba sentada al fondo. Así que fue algo bastante importante, pero pude ver el discurso en directo. Y bueno, el mismo día que llegué a San Petersburgo, Ucrania lanzó un ataque con drones contra la ciudad. El cielo se cubrió de humo que salía de Kronstadt. Yo esperaba que Vladimir Putin hablara de eso, y por supuesto del asesinato de 21 personas, adolescentes inocentes, en la Universidad de Starovelsk, una escuela de formación de profesores en Lugansk, a causa de ataques con drones ucranianos el 22 de mayo. Pero en lugar de eso, se centró en la economía. Básicamente dijo que no iba a permitir que la guerra en Rusia, ni otras personas, dictaran los resultados, que él estaba al mando y que su prioridad era lograr estabilidad e inversión. En el Foro Económico Internacional de San Petersburgo se firmaron contratos por un valor de $84,000 millones. Así que en ese sentido fue un éxito. Casi me sentí decepcionado al oírlo. Quiero decir, entendía la gravedad de lo que estaba diciendo, lo entendía. Pero claro, hubo drones que atacaron San Petersburgo el día de la inauguración. ¿Cómo puede quedar eso sin respuesta? Luego, durante la ronda de preguntas y respuestas, Vladimir Putin abordó este tema y dio una respuesta muy contundente. Para empezar, la desnazificación es algo real. La gente tiene que entender qué significa desnazificación. Si no lo entiendes, habrá un próximo episodio de The Russia House en el que hablaré con un antiguo oficial de inteligencia ucraniano que explicará qué se necesita para la desnazificación. Y eso no se consigue mediante negociaciones. Ocurre mediante una rendición incondicional, lo que muestra claramente hacia dónde se dirige Rusia. Pero luego, él miró a la cámara y dio una orden al ejército ruso, una orden sobre continuar la misión, y la terminó como solo Vladimir Putin sabe hacerlo, citando a un agente de policía de Dagestán que fue capturado por terroristas hace un par de años y asesinado ante las cámaras. Cuando le preguntaron cuáles fueron sus últimas palabras, dijo, «Seguid trabajando», y Vladimir Putin miró a la cámara y les dijo a los soldados, «Seguid trabajando, hermanos». Esta guerra se ha decidido en el campo de batalla. Esa fue la gran lección. Así que eso fue en San Petersburgo. Después fui a la zona de guerra. Viajé hasta allí. Tuvimos que mantenerlo en secreto. Scott, antes de que entres en la zona de guerra, me pregunto si podrías ir a los ajustes. Parece que pasa algo con tu micrófono, y no quiero que siga así. Estaba esperando a ver si se corregía solo, pero quizá puedas ir a configuración, abrir el apartado de audio y probar a conectar otro micrófono, porque suena un poco apagado. Solo quería asegurarme de que todos puedan oír bien esta parte, sobre todo. Bueno, ya lo he hecho. ¿Así se oye mejor? Sí, creo que ahora está mucho mejor. Continúa. Ese es otro micrófono. Bueno, ¿qué sabré yo? En fin, espero que todo el mundo entendiera lo de San Petersburgo. Y no voy a... alguien preguntó si esto es un White Claw. No, es un Monster. Me quedé sin Coca-Cola, así que ahora estoy bebiendo Monster. Pero probablemente sea bueno, porque ya sabes, estoy muy cansado de este viaje. Pero como sabéis, no podía hablar de lo que iba a hacer después del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Básicamente, dije que me iba a quedar en Rusia y seguir trabajando. Pasé 3 días en Moscú haciendo entrevistas y preparando este viaje. Fuimos a Lugansk, Donetsk y Zaporozhye. Tenía previsto ir a Kherson y luego continuar hacia Crimea.
Donetsk, Zaporozhye. I was supposed to go to Kherson, then on to Crimea. It was supposed to be the grand tour. Se suponía que iba a ser una gran gira de 14 días por la zona de guerra, y el objetivo principal de este viaje era aprender sobre la guerra con drones. Tuve la oportunidad de hacer entrevistas fantásticas con unidades en primera línea, unidades que se encargan de enfrentarse a los ucranianos en combate, unidades que trabajan en defensa antidrones y otras que desarrollan drones. Tuve el honor de visitar el centro de drones de los Arcángeles, en Zaporozhye, donde desarrollan tácticas y forman a los operadores de drones. Están certificados para entrenar a operadores de drones del ejército ruso en un curso de 4 semanas. Pude observar parte de esa formación, pilotar un dron en un simulador y estrellarlo. No es tan fácil como parece, chicos. Es bastante complicado, a menos que seas un gamer. Pero yo tengo 64 años, casi 65, y mi coordinación entre la vista y las manos ya no es la que era. Y fíjate en toda la tecnología de los drones, que en gran parte determina las tácticas. Hay una visión muy interesante sobre los drones, sobre la complejidad de la guerra con drones. Y bueno, ese era el trabajo, pero también lo era ver el impacto de la guerra en la gente. Así que visité el Starbells College, conocí al rector de la universidad, hablé con personas sobre lo que ocurrió aquella noche, vi con mis propios ojos la destrucción y entendí que aquello fue un asesinato literal, cometido por los ucranianos. Entrevisté al gobernador de Lugansk. Entrevisté a varias personas más. Visité la unidad de drones Burevestnik, que es una unidad de combate en primera línea. Fui a su centro de entrenamiento y pude ver cómo trabajan, cómo manejan sus drones. Después fuimos a Donetsk, recorrimos la zona, visitamos otra unidad de combate en el frente, su compañía de drones, y los vimos en acción. También fui a la ciudad de Gorlovka, que está al oeste de Donetsk. Antes era una ciudad en primera línea y sigue bajo fuertes ataques. Pero lo más impactante fue ver la experiencia y la resistencia de la gente del Donbass, que vive cada día bajo el fuego. Quiero decir, tengo esta camiseta y la llevo con orgullo, en señal de respeto. Está, ya sabes, hecha bajo fuego. Es de la gente del Donbass. Esa gente vive cada día bajo fuego, bajo ataques de artillería, bajo ataques de drones, y están orgullosos de seguir adelante, de seguir trabajando, de seguir viviendo. No se rinden nunca, de verdad. El alcalde de Gorlovka es un veterano de combate, un líder en primera línea. Tiene que enfrentarse a ataques de drones todos los días, y es uno de los tipos más duros y también de los más amables. Se preocupa por su gente. Y la gente de Gorlovka no va a rendirse, igual que la gente de Donetsk tampoco va a rendirse. Tuve la oportunidad de ir a Mariupol y ver, ya sabes, el teatro reconstruido. Recuerda, el teatro fue volado por el batallón Azov, intentando culpar a un ataque aéreo ruso. El teatro ha sido completamente reconstruido con la ayuda de San Petersburgo y ahora mismo está representando el Maestro y Margarita. Así que, ya sabes, Bulgakov, creo que es Bulgakov. En fin, estas son cosas. Tuve la oportunidad de ir a un centro de refugiados, donde pude entrevistar a las personas que fueron rescatadas por el ejército ruso de los pueblos en primera línea. Gente a la que los ucranianos llamaban con desprecio Zdun, los que esperan. Y que una señora de 68 años te cuente cómo los otros ucranianos, los que se negaron a evacuarla, la mantuvieron en un sótano junto con niños y otros civiles, bombardeándolos sin piedad. Cuando se quedaron sin agua y la gente salió a buscarla, los mataron. Los rusos finalmente llegaron, y los soldados rusos los rescataron. Los soldados rusos los mantuvieron allí porque la situación era demasiado peligrosa para evacuar, así que les llevaron comida, agua y atención médica. Cuando llegó el momento de evacuar, los soldados rusos los rodearon con sus propios cuerpos. Cuando los ucranianos empezaron a atacarlos, los rusos se echaban encima de ellos, los cubrían con sus cuerpos. Hubo soldados rusos heridos y muertos mientras evacuaban a esas personas. Y esas personas lo saben.
saben el sacrificio que hicieron los rusos para salvarlos. They understand the sacrifice that the Russians make to save them. They love Russia. But they're still Aman a Rusia, pero aún hay niños atrapados en las líneas del frente. Es una situación muy trágica, porque Rusia está liberando territorio ruso de ocupantes nacionalistas ucranianos occidentales ilegítimos e ilegales. Porque de eso se trata. Esta guerra no va sobre una invasión y ocupación rusa. Va sobre Rusia liberando pueblos donde la gente que vive allí son rusos, se consideran rusos, y legalmente hoy, por el referéndum, forman parte de Rusia. Y bueno, se suponía que tenía que ir fui a Melitopol, la capital provisional de Zaporozhye. Se suponía que iba a ir a la central nuclear, pero los ataques de drones ucranianos se habían intensificado tanto que ya era imposible hacer ese viaje. Así que hice las entrevistas allí, en línea, lo cual fue curioso, porque la conexión a Internet, teniendo en cuenta la relación entre Internet y las operaciones con drones, era muy problemática y bastante irregular. Pero luego, ya sabes, Melitopol fue atacada todos los días que estuve allí. No había electricidad, no había agua. Aún así, la gente sigue adelante y continúa. También tenía previsto ir a Jersón, pero la carretera entre Melitopol y Jersón, el puente de Chongar que conecta Jersón con Crimea, se llama la carretera de la muerte por una razón. Si vas allí, te van a atacar. Y si te atacan, hay muchas probabilidades de que mueras. Así que el equipo de seguridad, que estaba haciendo un trabajo excelente, más tarde se dio cuenta de que no debería haber ido a Melitopol, que aquello estaba demasiado caliente. Pero fuimos. Lo vivimos, aunque ya no pudimos continuar hasta Jersón. Y no se trata solo de mí. También está Alexandra, por ejemplo, mi asistente. Yo era responsable de ella. Aunque estoy dispuesto a asumir ciertos riesgos, sería una irresponsabilidad enorme decir, oye, ven conmigo, grábame muriendo y muere conmigo en el intento. Además, mi equipo de seguridad está ahí para protegerme, pero no para suicidarse. Esto no es una partida de ruleta rusa. Lo es para todos los demás que viven allí, pero nosotros teníamos que ser responsables. Así que se tomó la decisión de acortar el viaje. Los últimos 4 días se cancelaron prácticamente y tuvimos que salir de Melitopol bajo ataque. El convoy al que terminamos uniéndonos fue atacado por drones Hornet. Son drones fabricados por una empresa financiada por Eric Schmidt, el jefe de Google. Usan tecnología de Starlink, ya sabes, así que me lo tomo como algo personal contra Eric Schmidt. Si me lo encuentro, le recordaré físicamente cuánto me molesta. Intentó matarme, literalmente. Construyó esos drones. Les dio la inteligencia artificial que se usa para atacar esos convoyes. Pero fue interesante ver, ya sabes, a la gente de Zaporozhye bajo ataque, porque cuando se detectó el dron, los coches civiles, hay una pequeña alerta. Tienen una aplicación en el móvil que te avisa de lo que está pasando. Y se veía cómo los coches se salían de la autopista, la gente salía corriendo de los vehículos y se escondía en las cunetas. Pero no había pánico ni gritos. Lo que más se me quedó grabado fue una pareja, un matrimonio, que salió de un coche pequeño. Estaban en la cuneta y él simplemente estaba sentado, fumando un cigarrillo, con la mujer detrás. Miraban, atentos, pero sin pánico. Claro, habían dejado su coche atrás. No se estaban suicidando, pero no había gritos, ni gente corriendo. Eran simplemente personas que, bueno, no era la primera vez que pasaban por algo así. Ya lo habían hecho antes, y lo volverán a hacer. Es su día a día. Ver cómo respondía el ejército ruso. Estábamos justo detrás de un camión con armas. Tenía 3 ametralladoras montadas, inactivas, sin hacer nada. Los soldados rusos estaban allí, fumando cigarrillos, y de repente uno recibe una llamada por radio, y ¡boom!, se ponen en acción. Se levantan, miran, escanean, se concentran, todos centrados en la dirección del ataque del dron. Al final, lo derribó otro camión con armas que iba delante, y el dron se estrelló a unos 40 o 50 metros de la carretera. Pasamos junto a él. Había provocado un incendio en el campo.
Y bueno, los equipos de emergencia rusos llegaron para, primero, apagar el fuego y, segundo, recoger las pruebas. Los rusos recogieron restos de estos drones y así aprendieron más sobre cómo operan los ucranianos. Entienden que estos drones, por ejemplo, el modelo Hornet, utiliza conectividad de Starlink con tecnología 2C, que básicamente usa tecnología de telefonía móvil. Los ucranianos tienen una estación terrestre que se comunica con una red de satélites. Esos satélites se comunican entre sí hasta que uno de ellos encuentra conexión con el receptor en tierra, que funciona como un teléfono móvil, pero está acoplado al dron, y se comunican así mediante D2C. Es un sistema muy difícil de interferir. Entonces, operan. Lo otro que incorporan es el uso de tecnología de inteligencia artificial tipo Palantir, donde básicamente programan el dron para que escanee distintos tipos de vehículos, de modo que no haga falta un operador controlándolo. Así, si se pierde la conexión, el dron sigue haciendo su trabajo. La limitación del dron es la batería. Cuando se queda sin batería, se estrella. Pero lo que han hecho Eric Schmidt y esos tipos tan siniestros de Google es que, cuando llega más o menos al 20%, el dron pasa de usar la inteligencia artificial para buscar objetivos concretos a usarla para atacar cualquier cosa que se mueva. Y eso significa que va a golpear un objetivo civil. Y la razón es que los ucranianos están intentando sacar todo el tráfico civil de la carretera, así que, literalmente, están cometiendo actos de terrorismo mientras hablan. Eric Schmidt es un terrorista. Google es una empresa terrorista por financiar a terroristas. Según la ley estadounidense, deberían rendir cuentas por los crímenes que están cometiendo. Pero bueno, fue una salida bastante aventurera de Melitopol y ya sabes, conseguimos salir sanos y salvos. Fue interesante, la verdad. Aquella noche terminamos en Rostov del Don y bueno, el equipo, ya sabes, después de un día tan estresante, decidimos hacer un pequeño crucero por el río Don. Rostov es una ciudad preciosa de noche, un estadio impresionante, una noria enorme, todo eso. Pero fue una sensación surrealista estar allí, en Rostov del Don, sabiendo que a solo unas horas por carretera, en Zaporilla, en Donetsk, en Lugansk y en Kherson, el heatstep de una vida totalmente distinta. Una totalmente diferente. Esta experiencia me despertó, la verdad, porque yo esperaba encontrarme con gente intimidada. Ya sabes, es puro sentido común. Pero son las personas más resistentes y decididas que he conocido en mi vida. Me siento honrado de que me hayan permitido venir y compartir un poco de sus vidas con ellos. Empecé la visita en Starovsk. Hablamos sobre la importancia de la seguridad. Los ucranianos hablan de los Dun, los que esperan, los rusos que esperan ser liberados. Pero los ucranianos también tienen sus propios Shdun, los que dejaron atrás, y Lugansk está lleno de ellos. Y lo que parece haber ocurrido, aunque no puedo confirmarlo del todo, es que mientras caminaba por los terrenos de Starovsk con la defensora de los derechos de la infancia de Lugansk, una mujer rubia muy atractiva, con los ojos llenos de lágrimas, me contaba lo que había pasado. Pero vamos caminando, y a una manzana y media de distancia, ¡boom! ¡Boom! Y yo, claro, pego un salto. Soy marín, he estado en la guerra, se supone que soy el tipo duro, y salto como un gato. Y él sigue andando tan tranquilo. Yo pienso, madre mía, ni un solo ucraniano se inmutó. Me giro hacia el de seguridad y me dice, eso era fuego saliente. Y yo le contesto, bueno, puede que sea mayor, pero no me ha sonado a fuego saliente, aunque vale, mientras estéis seguros. Unos 10 minutos después, creo que se dieron cuenta de que en realidad era fuego entrante, y que podía haber sido un ataque con dron dirigido contra nosotros, porque el Shdun de Starovsk se había enterado de que yo estaba por la zona, y empezaron a lanzar ataques con drones. Así que tuvimos que irnos de inmediato, ya sabes, bastante rápido. Pero el punto es que, claro, esa es su realidad cada día. Hay gasolineras que están siendo atacadas, juegan a una especie de ruleta rusa, o bueno, las gasolineras son objetivo. Hay escasez de combustible, no hay duda de eso.
Lo que han hecho los rusos es desmantelar casi todas las gasolineras, de modo que físicamente y a simple vista parecen fuera de servicio. Han quitado los surtidores y han colocado sacos de arena. Así que, si los ucranianos buscan colas de coches en una gasolinera activa, no las van a encontrar. Y entonces, lo que pasa es que tienen una aplicación. Y entonces dices, necesito gasolina. Y te dicen, ve a esta gasolinera a tal hora y podrás conseguir una cantidad limitada de combustible. Pero así se evitan las colas, que es algo característico, etc. Bueno, los Dun se enteran de esto y lanzan ataques con drones sobre las gasolineras a esa hora. Y parece que esto está ocurriendo una y otra vez. Así que va a haber un gran refuerzo de seguridad, porque los rusos tienen que detener a esos traidores que tienen dentro. Son personas que se quedaron, aceptaron pasaportes rusos, juraron lealtad a Rusia, pero en realidad están trabajando para Ucrania. Es simplemente parte de la realidad de la guerra. Pero fue un viaje fascinante y necesario. Ahora puedo decir con total sinceridad que cuando hablo del conflicto, no soy un tipo sentado cómodamente a miles de kilómetros mirando todo desde lejos. Puedo tener conversaciones basadas en mi propia experiencia, que me llevó tan cerca del frente como me permitieron llegar, pero no puedes acercarte tanto. Otra cosa que aprendí sobre la guerra con drones es que existe algo que llaman la zona gris. Y la zona gris ha redefinido la guerra. Es la tierra de nadie entre las líneas del frente. Antes se medía en 1 o 2 kilómetros, lo que significaba que, había que mantenerse a cierta distancia para no estar en la línea directa de fuego de las armas. Pero ahora, con los drones, la zona gris tiene una profundidad de 30, 40, incluso 60 kilómetros. Así que, si estás atacando a los ucranianos, esto es una lección para todos los que se preguntan, ¿por qué avanzan tan despacio los rusos? Pues bien, para llegar a las líneas ucranianas, tienes que atravesar esos 60 kilómetros de zona gris, donde los drones ucranianos te están golpeando todo el tiempo. Y los ucranianos tienen montones de drones que llegan sin parar. Así que los rusos tienen que abrirse paso a través de todo eso. Usan distintas tácticas. Luego, cuando alcanzan las líneas ucranianas, tienen que aplicar sus propias tácticas con drones contra las defensas ucranianas, superarlas y después avanzar. Por eso, cuando oyes que los rusos avanzan 1 kilómetro al día, o que hoy solo avanzaron 150 metros, tiene sentido. Bueno, en realidad avanzaron 60 kilómetros y 150 metros bajo fuego enemigo. Derrotaron al enemigo, tomaron ese punto fuerte, y al día siguiente seguirán avanzando hasta que los ucranianos se retiren, creando más espacio en la zona gris. Pero los mapas ucranianos no muestran esa zona gris. En los mapas ucranianos parece que los ucranianos están justo frente a los rusos, así que uno piensa que controlan más territorio del que realmente tienen. No es así. Los rusos controlan el campo de batalla. Es una lucha extremadamente difícil y cada vez más sangrienta. Hubo un periodo, hace unos 6 meses, en el que la proporción de bajas era claramente favorable a Rusia. Ahora esa proporción se ha equilibrado por la naturaleza de la guerra con drones. En este momento, la ventaja está más o menos en torno a 2 o 3 a 1. Así que si los rusos están matando a unos 2.000 ucranianos al día, que lo están haciendo, los rusos también están perdiendo, pues varios cientos de hombres al día. Es muchísimo. Fingir lo contrario sería una mentira absoluta, pero no están perdiendo 35.000 hombres al mes, como dicen los ucranianos. Aún así están perdiendo. Quiero decir, si tomas 700 y lo multiplicas por 30, estás hablando de muchísimos rusos muertos. Y también hay muchísimos ucranianos muertos. Esta es una guerra muy, muy sangrienta y muy dura. Una cosa que todos los soldados rusos con los que hablé me dijeron sobre esta lucha es que los ucranianos son buenos combatientes. Y cuando se trata de guerra con drones, dicen que los ucranianos son incluso mejores que los rusos, porque tienen mejor tecnología.
Elon Musk and you have Eric Schmidt. Cuando tienes a Elon Musk, a Eric Schmidt y a otra gente del mundo tecnológico aportando y empujando la tecnología para los ucranianos con presupuestos prácticamente ilimitados, los ucranianos tienen una ventaja. Los rusos compensan eso con la habilidad, la tenacidad y la destreza táctica de sus operadores. Los rusos son muy buenos localizando a los operadores de drones ucranianos. Lo que está ocurriendo ahora mismo en el frente es que, bueno, los rusos son muy buenos desarrollando lo que llaman un patrón de vida. Lanzan sus drones de vigilancia y hacen un análisis de ese patrón de vida. Así descubren dónde están los centros de mando de drones ucranianos y después los rastrean activamente y los eliminan. Ahora, los ucranianos están haciendo lo mismo con los rusos. Si los rusos la fastidian, si cometen un error, también les golpean y mueren. Pero mira, hablé con un operador de drones que conocí. Hice 3 presentaciones de mi libro mientras estaba en Lugansk, lo cual, en mi opinión, fue una locura, porque casi fue una irresponsabilidad, pero salieron bien. Las hicimos en universidades, ya sabes, como en Staroselsk, aunque no exactamente allí. Y bueno, en la primera, había 600 estudiantes que vinieron a escucharme hablar. Y estaban en Lugansk, sabiendo que una universidad acababa de ser atacada por los ucranianos. ¿Te imaginas lo valientes que eran esos estudiantes? ¿Cuántos estudiantes estadounidenses dirían, sí, vamos a reunirnos en un objetivo, en una zona de guerra, donde los ucranianos están cazando activamente a estudiantes universitarios? Pero allí estaban, y hacían preguntas realmente buenas. Fue un honor y un privilegio hablar con ellos. Y luego, ya sabes, hice una en Donetsk y otra en Zaporozhye también. Pero vaya, me dejé llevar tanto por el valor de esos estudiantes que me olvidé de en qué punto estaba sobre la guerra con drones. Pero bueno, los rusos han descubierto cómo derribar a los ucranianos. Están controlando la batalla de esa manera, aunque también están sufriendo bajas. No podemos fingir que no sea así. Ya te he hablado de esto antes, y hablé sobre la proporción de bajas y la ventaja de los rusos, y esa era información precisa en aquel momento. Pero de nuevo, la importancia de ir a esta región era actualizar la base de datos, poder hablar con precisión sobre cuál es la realidad sobre el terreno. Antes, cuando hablaba, me basaba en datos procedentes de observaciones directas que tenían ya 2 años. La última vez que estuve en la región fue en enero de 2024. Ahora estamos en junio de 2026. Así que ha pasado bastante más de 2 años, y la guerra ha cambiado por completo. Por eso, este viaje ha sido de un valor incalculable. Estoy profundamente agradecido por haberlo hecho. Y también quiero decir que estoy enormemente agradecido a personas como tú, Dani, y a tu audiencia. Fuisteis vosotros quienes financiaron esto. Sois los que hicisteis las donaciones que hicieron posible el viaje. Es un viaje totalmente autofinanciado. Tuve ayuda, claro. Ya sabes, siempre se necesita ayuda. No puedes ir a una zona de guerra sin ayuda. Es así de simple. Pero hicieron lo que yo quería. No fue como si me llevaran de la mano diciendo, vale, Scott, venimos a enseñarte esto, aquello o lo otro. Fui yo quien marcó la agenda. Primero la presenté a mis homólogos rusos en marzo de este año, cuando estuve antes en Rusia, y trabajamos activamente en ella juntos. Así que la agenda que tuve en Rusia la establecí yo. Claro, por motivos de seguridad, ellos tienen que decir, lo haremos tal día, o tendremos que hacer esto en lugar de aquello. Pero sabían cuál era la intención, y lo hicimos. De eso trata el periodismo independiente. Y todo esto ha sido posible gracias a vosotros. Así que, gracias. Sí, no. Una historia increíble, Scott. Y creo que, bueno, como sueles decir en este programa, la guerra es un infierno. La guerra también suele sacar a la luz a mucha gente valiente, sobre todo. Bueno, por eso quería hablar, porque me lo acabas de recordar. Este chico estaba en el evento del libro de Donetsk. Iba de uniforme, un militar, y simplemente no me miraba. Estaba con 3 compañeros suyos, y ellos sí estaban muy atentos, pero él no hacía ningún contacto visual.
Era un chaval joven, tendría unos 20 años, quizá 19 o 20. Más tarde supe que tenía 22, pero en ese momento nada de contacto. Después me acerqué a hablar con los soldados y tuve una buena conversación con ellos. Pero él, nada. No me miraba a los ojos, muy frío, y pensé, ¿qué demonios le pasa? ¿Por qué está siquiera aquí? Y al día siguiente fui a visitar su unidad. Es operador de drones. Pertenece a la unidad de drones Mikhail Kervonis, que es una unidad formada por un batallón compuesto por ucranianos que han dejado el ejército ucraniano y que ahora están organizados para luchar contra los nacionalistas ucranianos. No forman parte del ejército ruso, son un batallón independiente. Y van al campo de batalla, allí donde estén Azov, Aidar o cualquier otra unidad nacionalista. Buscan el punto más caliente para entrar y combatir a esos nacionalistas. Eso es lo suyo. Y hablé con alguien después, porque conocí al chico y era difícil de tratar, duro. Pero hice el esfuerzo. Me sorprende que no me matara al principio, porque no paraba de molestarle, darle golpecitos en la espalda, intentar contarle chistes y cosas así. Al final conseguí romper el hielo y hacer que sonriera. Nos sentamos con los soldados y empezamos a contarnos mentiras. Yo las llamo mentiras, aunque no lo son, pero hablas de tu vida, de tu pasado. Yo le conté mis experiencias como marín y todo eso. Tiene 22 años, lleva 2 años en guerra y ha sido herido 16 veces. Es operador de drones, lo que te da una idea de la intensidad del conflicto. Ya sabes, cometes un error en primera línea y los drones te alcanzan. Ha sido herido 16 veces. Es alguien que, ya sabes, tiene todas las papeletas para sufrir estrés postraumático y por eso fue una distracción. Pero cuando logré conectar con él y por fin conseguí sacarle una sonrisa, cuando se quita el parche y me lo entrega, que es, ya sabes, el mayor signo de respeto, ahí se notó. Pero luego lo piensas y te das cuenta de que ese chico está roto para toda la vida. Y ese es el precio de la guerra. La guerra es un infierno. Y no es solo él, es todo el que participa en la guerra, incluso los civiles. ¿Te imaginas ser un niño y crecer así cada día? El valor de las madres que caminan con sus hijos por las calles de Donetsk hoy en día. Y ahora los ucranianos llegan con drones. Están lanzando pequeñas bombas. Están minando las carreteras. Observan el patrón de vida porque, recordemos, todo está vigilado por los drones ucranianos, igual que hacen los rusos. Los ucranianos analizan ese patrón de vida, miran por dónde se mueven los civiles, por dónde pasan, y luego durante la noche siembran esa zona con minas pequeñas. Y si no te fijas, pisas una y explota. Y si un niño se aleja de su madre y la recoge pensando que es un juguete, explota y lo mata. Y esto es lo que los ucranianos están haciendo de forma activa con esa gente. Los están atacando todos los días. Así que imagine el valor que necesite una madre para sacar a su hijo de ella. No estás escondido en un sótano, estás viviendo tu vida. Pero el miedo que tiene que existir con todo esto, estas personas han sido tocadas por la guerra, y la guerra te cambia para siempre. Es algo que la gente debe tener muy presente. Un día esta guerra terminará. Y esto mismo se lo dije a los rusos. Les dije, mirad, aquí en Estados Unidos no hemos hecho un buen trabajo con nuestros veteranos. En semáforos por civización erradas de Golfo, en nombre de la guerra global contra el terrorismo. Tienen lesiones traumáticas. Están destrozados porque han visto cosas y han hecho cosas. Han tirado abajo puertas de casas y han matado a civiles. O han visto cómo mataban a civiles. Han visto morir a sus amigos en coches bomba, en explosiones y en todo tipo de situaciones. Vienen aquí, muchos de ellos están rotos. Muchos tienen el cuerpo destrozado por todo eso. Se recuperan, les dan morfina para recuperarse y luego intentan quitársela, así que les dan oxicodona y acaban enganchados a eso. Y entonces, el Departamento de Asuntos de Veteranos les corta el suministro de forma arbitraria, aunque la necesitan. Así que intentan conseguir oxi en el mercado negro, pero no pueden.
y acaban recurriendo a la heroína. Luego también se quedan sin heroína. Yo trabajaba aquí en una ambulancia, bueno, no de conductor, sí, de conductor. I was an ambulance driver here, or not driver, yeah, driver. My wife was the EMT, and we Mi mujer era técnico de emergencias y nos llamaban para salir. Encontrábamos a estos veteranos, teníamos que recogerlos y llevarlos al hospital de veteranos. Y allí los atendían, sí, pero no había nadie para ellos. Y yo se lo dije a los rusos, les dije, mirad, habéis hecho esto, habéis ido a la guerra y vais a tener cientos de miles, si no millones, de soldados rusos que quedarán marcados para siempre por esta guerra. No los abandonéis. En Estados Unidos, más de 26 veteranos se suicidan cada día porque nuestra sociedad los ha dejado de lado. No vamos a visitar al chaval que se comprometió, ¿sabéis? El marín que dice, cariño, tengo 19 años y llevo mi uniforme de gala. Hey, baby, I'm 19 and I got my dress blues. Don't I look good? Aren't you horny? Don't you want to go? ¿A qué tengo buena pinta? No te pongo, no quieres acostarte conmigo. ¿Por qué no te casas conmigo? Y luego, me voy a la guerra y ella se queda en casa pensando que está embarazada. Así que imagina, está convencida de que su precioso chico marín va a volver. Y puede que vuelva, sí, pero puede volver sin brazos, sin piernas. Puede volver con una bolsa de colostomía, puede volver con daño cerebral. Y entonces, claro, ella va a dejarle. Nadie se va a quedar con ese marín. Y ahora sus padres, que pensaban que ya estaban jubilados, tienen que cuidar de él. Pero envejecen, mueren. Y al final ese marín queda abandonado por la sociedad. Entonces, ¿cuántos estadounidenses que llevan la pegatina amarilla de apoya a tus tropas en la parte trasera del coche van al hospital de veteranos y se sientan con el marín al que hay que cambiarle la bolsa de colostomía mientras babea en un vaso? La respuesta es ninguno, cero. Y les dije a los rusos, no hagáis eso con vuestros propios hombres. Los vuestros van a volver destrozados. Y tenéis que estar preparados para eso. Tenéis que hacer lo que podáis. Esta guerra va a cambiar las cosas. También en Ucrania. Los ucranianos han sufrido unas bajas horribles y alguien tendrá que cuidar de ellos. La guerra tiene consecuencias y Europa, Rusia, Ucrania, Europa va a pagar el precio de este conflicto durante mucho tiempo. En fin, quería asegurarme. So anyways, I wanted to make sure I said that. No, it's very important, Scott. Now I wanted to. No, es muy importante, Scott. Ahora, quería hablar de algo. Tú has dicho muchas veces que esta guerra, en concreto, va de forma irreversible hacia una victoria rusa. Y ahora tenemos también otra guerra. Desde que te fuiste, han pasado muchas cosas en esa otra guerra. El atolladero en el que Estados Unidos se ha metido con Irán está ahora en la fase de este memorando de entendimiento, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Pero salió una historia relacionada con la guerra con drones, y quería hablar contigo también sobre la naturaleza de este tipo de guerra. Ahora, está saliendo más información sobre lo que ocurrió durante el rescate del piloto del F-15, que se eyectó después de que su casa fuera derribado. Hay nuevos datos, Scott, sobre cómo una formación de medusa de drones podría haber estado implicada. Según el testimonio de ese piloto, varios drones estaban interconectados y se movían como si fueran uno solo, con drones más pequeños debajo de los grandes, como si fueran patas. Una de las 4 fuentes que conocen el testimonio del piloto dijo al medio que aquello era una auténtica locura alienígena, describiendo así lo que vivió. Así que quería preguntarte, teniendo en cuenta que la guerra con drones es tan relevante ahora mismo, con el conflicto en Ucrania, los ataques a Moscú, las defensas aéreas rusas trabajando a un ritmo increíble, y por supuesto, con Irán y Estados Unidos también implicados en este tipo de guerra. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Cómo encaja en este panorama bélico que está cambiando tan rápido? ¿Cuál es tu reacción y por qué crees que es relevante? Bueno, a ver, todos conocemos los enjambres de drones. Ya sabes, en los últimos Juegos Olímpicos, sobre todo en China o en Corea del Sur, por la noche, parte del espectáculo consiste en que salen los drones y forman figuras, como un hombre caminando o pájaros volando. Básicamente,
son drones que se comunican entre sí o que forman parte de un sistema general y trabajan de manera coordinada. Ese mismo concepto se aplica, por tanto, a los enjambres de drones de este tipo, solo que puede haber un componente de inteligencia artificial. Así que tendrás un enjambre de drones al que se le asigna una zona de patrulla y se comunicarán entre ellos. Lo que no entiendo es esa configuración en forma de medusa. Entiendo lo que está describiendo. No puedo decirte por qué es así, ni por qué tiene sentido desde el punto de vista táctico. ¿Quién lo sabe? Pero el hecho es que Donald Trump anda diciendo que los iraníes están derrotados, que no tienen tecnología. Sin embargo, la tecnología necesaria para manejar un enjambre de drones así, en condiciones de combate, está por encima de lo que posee Estados Unidos. Así que digámoslo claramente desde el principio. Si la historia es cierta, y no hay motivo para dudarlo, los iraníes son superiores a Estados Unidos en lo que se refiere a aplicaciones avanzadas de drones. No sé cómo ese enjambre de drones derribó el avión, o si siquiera participó en eso. Aún no se conocen los detalles, pero el hombre lo vio, lo que significa que era una patrulla. Así que por lo que veo, ese enjambre de drones está patrullando una zona, ya sabes, haciendo labores de reconocimiento. O sea, que está ahí fuera observando. Ahora bien, lo que diría sobre un enjambre de drones es que, por lo que aprendí cuando estuve en el Donbass, los drones son, digamos, prisioneros de la batería. No duran mucho. No pueden quedarse volando para siempre. Tienen baterías. Claro, puedes mejorar el paquete de baterías, añadir más, pero si hablamos de un enjambre de drones, me imagino que los drones son, no sé exactamente de qué tamaño, porque él no lo dice, pero probablemente estamos hablando de un dron estándar de unos 18 centímetros. Y la duración de la batería, pues, es limitada. Entonces, claro, solo puede patrullar una zona determinada. Y cuanto más activo está el dron, cuanto más se comunica o hace cosas, más energía consume. Así que la batería se agota. Por eso, cuando vi lo del enjambre de drones, me pareció curioso, porque pensé, ¿cuál es la sostenibilidad de ese enjambre? ¿Cuánto tiempo puede patrullar? ¿Y cuál es el objetivo de esa patrulla? Un enjambre de drones requiere mucho trabajo. Significa que hay un montón de gente que ha tenido que salir, preparar los drones, lanzarlos y enviarlos. Luego hay que recuperarlos, cambiarles las baterías. Tiene una parte física importante. Así que bueno, es fascinante. Pero el punto es que los iraníes están haciendo cosas que nosotros no estamos haciendo. Y no se trata solo de eso. Recuerda que los iraníes también, de eso no se habla en Occidente. La Fuerza Aérea iraní fue destruida. Bueno, excepto por los 2 cazas F-5 que realmente volaron, ya sabes, a unos 15 metros sobre el agua, llegaron hasta Kuwait y bombardearon una instalación estadounidense. Esos no fueron destruidos, ¿verdad? Y nadie quiere hablar de eso, de cómo lograron penetrar la mejor defensa aérea del mundo con aviones de combate fabricados en los años 70. Así que, ya ves, la habilidad de esos pilotos. Los iraníes hicieron cosas en esta guerra que no entendemos. Creo que al final se verá que los iraníes hicieron mucho trabajo de distracción, que no destruimos lo que creíamos haber destruido, que volamos por los aires muchos edificios vacíos. Los iraníes confían mucho en su capacidad para reconstruir no solo la infraestructura, sino también su capacidad operativa. Usan tácticas que todavía no entendemos. Entramos para luchar un tipo de guerra, pero nuestra estrategia de supresión de defensas aéreas enemigas se basa en eliminar radares. Cuando los iraníes pasaron a usar sensores infrarrojos y sensores electro-ópticos para rastrear, nuestras tácticas dejaron de ser viables. Por eso tuvimos que llamarlos a participar en la guerra. La gente tiene que entenderlo. Fuimos nosotros los que dijimos, detened la guerra. Lo dijimos porque lo que estábamos haciendo no funcionaba. Nos quedamos sin munición. Nuestras tácticas ya no eran efectivas. Estaban derribando aviones. Cuando creíamos que habíamos suprimido todo, las defensas aéreas seguían activas. No entendíamos qué estaba pasando.
perdimos el control del campo de batalla. Así que tuvimos que pedir un tiempo muerto. Of the battlefield, so we had to call time out. So anytime you hear Donald Trump say, "Well, I'm going to go back and do this," Así que cada vez que oigas a Donald Trump decir, bueno, voy a volver y hacer esto otra vez, es mentira. Puede que bombardee un objetivo durante un día, como ya hizo, algo limitado. Pero la idea de volver a enfrentarse a los iraníes al nivel en que ya lo hicimos, no entendemos ese campo de batalla. Hay lecciones que tenemos que aprender. Te puedo asegurar que hay oficiales de inteligencia trabajando en distintos centros por todo Estados Unidos, revisando los datos, intentando averiguar qué demonios es ese enjambre de medusas, por qué está ahí, cuál es su propósito, cómo funciona, cómo podemos derrotarlo, cosas así. No sabemos qué ha pasado aquí. Lo que sí sabemos es que no derrotamos a Irán y que Irán tenía el control del espacio de combate cuando terminó esta guerra. Vale. Sí, y ahora estamos en esta fase del memorando de entendimiento, en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, donde hay muchos escépticos, incluso entre los propios estadounidenses. Están saliendo encuestas de CBS, de YouGov, todas poniendo en duda este proceso. Quiero decir, hay muy poca confianza, obviamente, en que la administración Trump llegue a un acuerdo. Pero la gran mayoría de la gente, según se informa ahora Scott, quiere que esto funcione. No quieren volver a una guerra. Ahora bien, la forma en que se está presentando esto, desde ambos lados, y luego quiero saber tu opinión sobre esto, es que, por supuesto, Donald Trump no deja de decir, esto lo publicó en Truth Social, que tiene a Irán contra las cuerdas. Ahora, una ley de poderes de guerra acaba de pasar por ambas cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado, las dos cámaras del Congreso. Y él la está despreciando, criticándola duramente, diciendo que es una forma de impedirle acabar con Irán, como suele decir. Bueno, Irán, por su parte, está diciendo que este acuerdo, aunque bueno, acabo de ver que se actualizó, creo que era una transmisión en directo, pero la manera en que Irán lo está presentando es que esto supone en realidad una derrota para Estados Unidos, por el hecho de que están hablando con Irán en los términos de Irán. Y además, muchas de las condiciones que aparecen en este memorando de entendimiento son peticiones directas de Irán, y van a seguir adelante hasta conseguirlas. ¿Qué opinas de esto? Porque aquí hay dos narrativas enfrentadas. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Y cómo has visto tú este proceso, aunque hayas estado fuera? Si has podido seguirlo durante ese tiempo. Créelo o no, los rusos están muy implicados en estos asuntos, y la gente en Rusia está bien informada. Admito que, mientras estuve en la región del Donbass, la conexión a Internet era, por supuesto, muy irregular y de forma deliberada. Tuve que apagar el teléfono y guardarlo en una jaula de Faraday para bloquear cualquier señal. No me permitieron hacer fotos con el móvil por el tema de la geolocalización. Así que, aunque hubiera publicado la fotografía más tarde, ya sabes, podría haber proporcionado información a Ucrania. Así que estuve en una especie de zona oscura, sin acceso a información sobre lo que estaba pasando en el mundo. Pero como el viaje terminó antes de lo previsto, volví a Moscú y pude pasar un par de días haciendo un informe y también descansando. Visité algunos museos y además tuve tiempo para ponerme al día con las noticias. Así que ahora estoy bastante bien informado sobre lo que ocurre. Mira, te lo explico así. Los iraníes presentaron por primera vez lo que hoy es el Memorando de Entendimiento en abril. Es el mismo documento. Los iraníes no han cambiado su posición. Donald Trump, por supuesto, se negó a firmarlo en abril y lo aceptó después porque, en cierto modo, era un documento de rendición. Estados Unidos estaba siendo obligado a aceptar los términos y condiciones de Irán. Quiero recordar a la gente cómo era una rendición. Volvamos a la Segunda Guerra Mundial. Septiembre, la bahía de Tokio, el USS Missouri, donde los japoneses tuvieron que ir y firmar un documento de rendición incondicional. No pudieron debatirlo, ni negociarlo, ni nada parecido. El general Krebs en Berlín fue a ver a Chuikov, su homólogo soviético, y le dijo,
Me gustaría negociar la rendición de la guarnición alemana de Berlín. Y Chuikov le respondió, no habrá negociaciones. Puedes rendirte incondicionalmente. Esa es tu única opción, luchar o morir. Los alemanes acabaron rindiéndose sin condiciones. Y ahora, aquí están los iraníes. Trump intenta hacer ver que los iraníes tienen que doblegarse a su voluntad. Y los iraníes decían, hemos ganado la guerra. Quiero recordarle a la gente que al final del conflicto, Irán controlaba completamente el campo de batalla. Habían dominado por completo. Su defensa aérea había confundido tanto a Estados Unidos que ya no podíamos seguir enviando aviones sobre Irán porque los iban a derribar. Incluso los israelíes decían, no es la zona que pensábamos. La retaguardia ya no era segura. Israel se había quedado sin sistemas de defensa aérea, hasta el punto de que los aeródromos desde los que operaban sus cazas se habían vuelto vulnerables, porque ya no podían saturar el cielo con defensa antiaérea. Simplemente se habían quedado sin recursos, mientras que Irán aún tenía misiles. Así que esta guerra terminó con Irán en una posición dominante. Fueron Estados Unidos e Israel quienes buscaban poner fin al conflicto. Irán aceptó, porque claro, ¿qué país no querría acabar con una guerra y con el sufrimiento de su gente? Pero Irán no perdió esta guerra, la ganó, y por eso Irán puso sus condiciones. No eran condiciones irrazonables, pero las plantearon en abril. Trump las rechazó porque le hacía parecer que se rendía. El documento que Trump firmó en Versalles es el mismo que los iraníes presentaron en abril. Es un documento de rendición. Esa es la realidad. Donald Trump se rindió ante Irán, pero no puede admitirlo. Ahora bien, el otro asunto es que el documento no entra en muchos detalles, porque todos los temas importantes se han pospuesto durante 60 días de silencio. El documento establece una base de comportamiento que se supone debe mantenerse durante 60 días, mientras se resuelve la letra pequeña. Estados Unidos es incapaz de cumplir con este documento. Como ha señalado Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos. Y eso es la verdad. Vladimir Putin reconoce ahora que Donald Trump lo engañó durante la cumbre en Alaska, porque Estados Unidos no puede decir la verdad. Nunca somos sinceros sobre lo que queremos. Lo que queremos es una victoria total. Y los iraníes no van a ceder en eso. Esa es simplemente la realidad. Ya sabes, los iraníes, una de las cláusulas del memorando de entendimiento dice que no puede haber amenazas ni coerción. Y todo lo que hace Donald Trump es amenazar con coerción. Cada vez que él dice que hay que volver a usar la amenaza, que hay que bombardear, está violando el memorando de entendimiento que él mismo firmó. Y eso significa que una sola violación deja todo el documento sin validez. Los iraníes ya se levantaron de la mesa una vez por las amenazas de Donald Trump. Y además, cuando los iraníes dicen que el Líbano forma parte de ese acuerdo, lo dicen en serio. Estados Unidos lo firmó también a través del memorando, con la firma de Donald Trump en Versalles. Pero Estados Unidos no se lo toma igual. Estados Unidos dice, bueno, tenemos un alto el fuego, pero que Israel y Líbano hagan lo suyo, y nosotros haremos lo nuestro. Los iraníes no lo ven así. Dicen, no, tenéis que entenderlo. Líbano es una extensión de esto, y para nosotros es todo o nada. Y ahora Donald Trump tiene que aceptar la realidad. Tiene que hacer que los israelíes cedan en Líbano, o si no, no habrá acuerdo. Y para Donald Trump, el único acuerdo que le interesa ahora mismo, lo único en lo que está centrado, es mantener abierto el estrecho de Hormuz. Para él es esencial que el petróleo siga fluyendo por ahí, porque mira, el director de Chevron lanzó una advertencia hace un par de semanas, bueno, más bien hace un mes, diciendo que el mundo va a enfrentarse a una crisis energética global como nunca antes, porque no se puede quitar al mercado mundial un 22% de su flujo diario sin que eso tenga consecuencias a largo plazo. Y bueno, al final, ya sabes, hay mucho petróleo en barcos que pueden entrar
y teníamos capacidad extra de transporte que podía darnos algo de tiempo, entrar allí y mantener el flujo de petróleo. Los rusos pudieron enviar petróleo, pero eso ya se ha acabado. Así que ahora vamos a entrar en un periodo en el que no hay nada que pueda cambiar esto. No existe un petróleo milagroso. Vamos a tener una etapa sin petróleo y la economía mundial va a resentirse. Nuestra economía también lo va a notar. El verano va a ser un verano interesante. Trump necesita que se abra el estrecho de Hormuz para que el flujo de petróleo empiece a impulsar la economía estadounidense hacia septiembre, cuando podamos ver un repunte de la actividad económica. Y Trump pueda decir: ¿veis? Soy el mejor presidente del mundo. Yo soy el hombre que mejoró la economía estadounidense. Deberían votarme a mí y deberían votar a mi partido. Y él está esperando un resultado positivo en noviembre. De eso va todo esto. Trump no puede permitirse volver a una guerra contra Irán, porque si Irán cierra el estrecho de Hormuz, recuerda, cada día que se cierra y no pasa petróleo es un día más cerca de las elecciones de mitad de mandato. Y aunque estemos en junio, puedes pensar, bueno, las elecciones no son hasta noviembre. Pues te digo ahora mismo que la economía no se recuperará hasta septiembre. Si lo retrasas hasta octubre, te estás acercando demasiado a las elecciones. Y Donald Trump lo sabe. Y por eso vas a ver a Estados Unidos haciendo todo lo posible por mantener abierto el estrecho. Pero estamos de acuerdo y somos capaces. No vamos a conseguir una negociación seria sobre lo nuclear ni sobre nada, porque eso exigiría que Donald Trump permitiera a los iraníes cosas que él ha dicho que no permitirá, como el enriquecimiento. Bueno, ahora ha salido diciendo que quizá puedan enriquecer un poco aquí. Pero claro, ese polvo nuclear, ese uranio enriquecido al 60% que él dice que hizo volar por los aires, tiene que ser entregado a Estados Unidos. Así que ahora eso tiene que entregarse a Estados Unidos y a China. Los iraníes dicen que no, que es suyo y que ellos se encargarán. Hemos estado bajo supervisión, pero ya sabes. La cuestión es que Donald Trump no va a conseguir nada de lo que quiere, salvo la apertura de esas aguas del estrecho. ¿Por qué? Porque a Irán también le interesa poder sacar su petróleo al mercado, reactivar su economía y hacerse inmune a las sanciones. Básicamente, Estados Unidos es ahora mismo un traje vacío, un tigre de papel. No podemos cumplir las amenazas de Donald Trump, e Irán lo sabe. Así que van a centrarse en construir relaciones económicas con Rusia, China, India, Asia, con todo el mundo excepto Europa y Estados Unidos, y van a prosperar. Y luego, una vez que pasen las elecciones de mitad de mandato, Donald Trump no va a poder implicarse. Porque, recordemos, un aspecto clave de todo el pensamiento de Trump son las garantías de seguridad que Estados Unidos solo puede ofrecer si está económicamente comprometido. ¿Recordáis Ucrania? Tenemos que conseguir esos, ya sabéis, esos minerales raros, tenemos que estar allí. Y la idea es que si estamos presentes y comprometidos, no puede haber guerra, porque estamos implicados. Pues bien, Donald Trump, ¿adivina quién leyó tu pequeño informe? Rusia y China. Van a implicarse con Irán como nunca antes se ha visto una implicación con Irán. Y en ese momento será imposible para Estados Unidos reanudar el conflicto. Así que esto es lo que gana Irán con todo esto. Porque la gente dice, bueno, ¿por qué Irán no seguiría presionando en el estrecho de Hormuz? Pues la respuesta es que, si lo hace, hay que recordar que China es comprensiva con Irán, pero solo hasta cierto punto. Pero como he dicho antes, y ahora es aún más importante, es la economía. Estúpido. Esas fueron las palabras mágicas de James Carville, las que escribió en una nota amarilla y pegó en la puerta de la sala de guerra de la campaña de Clinton en 1992, cuando Clinton pensaba que podía entrar en debates geopolíticos con George Walker Bush, el vencedor de la tormenta del desierto. Y Carville le dijo, no, perderás. Es la economía, estúpido. Céntrate en eso. Clinton lo hizo y ganó. Pues bien, China es comprensiva con Irán, pero es la economía, estúpido, e Irán lo sabe.
If Iran does things out of national pride, Si Irán actúa movido por el orgullo nacional y eso acaba perjudicando económicamente a China, China no va a suicidarse por Irán. Así que Irán sabe que tiene que relacionarse con China de forma constructiva, económica y sostenible para que China, digamos, se mantenga firmemente a su lado. Lo mismo ocurre con Rusia. Por eso los iraníes van a hacer ciertos compromisos para garantizar que el estrecho de Hormuz siga abierto. Técnicamente podrían cerrarlo, con todas las violaciones que se producen allí, pero creo que hay un entendimiento de que la estabilidad económica global es el objetivo, la meta, incluso si Israel lo estropea. Porque creo que Israel, solo recuerdo a la gente que Hezbollah ya les ha derrotado antes. La gente tiende a no estudiar la historia, pero en el año 2000, Hezbollah los expulsó del sur del Líbano, y lo van a hacer otra vez. Hezbollah está ganando este conflicto. Israel va a perder. Israel se verá obligado a abandonar el sur del Líbano. Benjamín Netanyahu se va a derrumbar. Israel se va a devorar a sí mismo. Así que Israel es uno de esos problemas que se resuelven solos. E Irán no va a suicidarse intentando forzar una situación que ya está ocurriendo. Es lo mismo que preguntarse, ¿por qué no ataca Putin a Europa? Bueno, ya lo dije en una conferencia que titulé Dispara al perro. Y me dirás, Scott, dijiste dispara al perro. Putin está de acuerdo conmigo, dispara al perro, pero no tiene que hacerlo. ¿Qué pasa si consigues que el perro se dispare a sí mismo? Pues eso es lo que está ocurriendo. El perro rabioso llamado Europa se está matando solo. Mira a Keir Starmer, uno de los perros rabiosos por excelencia. No va a ser primer ministro. Dimite. ¿Por qué? Porque se está hundiendo. El Reino Unido se está haciendo a sí mismo lo que Rusia querría que pasara si hubiera una guerra. Colapso económico, colapso político, colapso social. Rusia no tiene que hacer absolutamente nada. El Reino Unido se está destruyendo solo. Se están disparando a sí mismos. Alemania, con su canciller, se dispara a sí misma. Macron, igual. Se dispara al perro a sí mismo. Disparar al perro sí es la solución. Europa es un perro rabioso. Pero tenemos la suerte de que el perro se está disparando solo. Rusia no necesita atacar a Europa ni cambiar la dinámica. Rusia está ganando esta guerra. No dejéis que los ataques con drones ucranianos os distraigan. Todo esto es una gran distracción. Se enviaron 500 drones contra Moscú. 8 lograron pasar. Eso significa que la defensa aérea rusa funciona, pero se puede saturar. Ahora bien, cuando pasaron, ¿qué consiguieron? Un espectáculo de luz y sonido. ¡Boom! Ya sabes, el estruendo, y luego el ministro de Defensa ucraniano puede enseñar su pequeño video con todos esos alemanes riéndose mientras lo miran y dicen ¡boom! ¿Y después qué? El fuego se apagó. A Moscú no le importa. Yo estaba en Moscú cuando ocurrió. Te lo digo claramente, la gente de Moscú. Hice un video sarcástico, lo subí a mi canal de Telegram, sobre gente corriendo por las calles. No hay miedo en Moscú. ¡Boom! Y ya está. No hay consecuencias. No es algo existencial. Cuando Rusia hace que algo explote en Kiev, toda la maldita ciudad se entera, y es algo existencial. La forma en que las redes sociales muestran este conflicto es una locura, y la forma en que los medios tradicionales lo muestran también es una locura. ¿Están los ucranianos teniendo un impacto en Rusia? Sí, claro que sí. No lanzas tantísimos drones sin causar un impacto. ¿Está Rusia sintiendo dolor? Sí, por supuesto, pero no es un dolor existencial. Es como un padrastro, duele. Das un paso y piensas, vaya, eso ha dolido. Pero no por eso te amputas el pie, ni mucho menos la pierna, ni te ingresas en un hospital para que te eutanasicen. Sigo con mi vida, funcionando y prosperando. Y eso es lo que está haciendo Rusia, funcionando y prosperando. I think those are really good points, Scott. Creo que son muy buenos puntos, Scott. Y creo que eso se aplica también a ambos conflictos. En el caso de Irán, me parece un compromiso bastante acertado compartir con Omán la gestión del estrecho de Hormuz y tener ese control conjunto. El último recurso que te queda es cerrar el estrecho de Hormuz si las cosas se ponen realmente mal, si existe una amenaza existencial, de verdad. Pero poder hacerlo, y esto es importante,
Estados Unidos no va a poder cuestionarlo. Oman e Irán ya están negociando juntos precisamente eso, que van a hacerlo. Pero ya sabes que Estados Unidos, Trump dice que eso no va a pasar, ¿verdad? Él dice, eso no está pasando. Y por eso quiero preguntarte, Ya está hecho. Es un trato cerrado. No te invitaron a la fiesta porque vamos a ver, piénsalo bien, perdiste la guerra. Los perdedores no se sientan en la mesa de la victoria. Irán y Omán están estableciendo las reglas de... Y lo interesante también es, aquí quizá me corrijas, porque puedo estar equivocado, que no he tenido tiempo de profundizar mucho en el tema. Pero por lo que entiendo, las grandes compañías de seguros todavía no están asegurando el transporte marítimo por el estrecho de Hormuz, debido a la inseguridad que genera la falta de coherencia en la posición estadounidense. En cambio, los iraníes y los omaníes están ofreciendo seguros de tránsito a corto plazo, diciendo, nosotros garantizamos vuestro envío. Así que, ya ves, están interviniendo y cubriendo ese hueco. Están actuando y además están recaudando dinero. Creo que incluso Trump dijo que podrían llegar a ganar $500 millones al mes en ingresos adicionales. Bueno, cariño, sí. Y ya sabes, eso llama la atención de Donald Trump, porque claro, él es, digamos, el estafador definitivo, siempre buscando un timo. Y dice, quiero una parte de ese negocio. Me encanta este hombre. Cuando digo que me encanta, quiero decir que me fascina la coherencia de su locura, porque claro, no podemos permitir que los iraníes hagan esto. Es un crimen, es un atraco en toda regla. Pero si él puede meterse en el chanchullo, entonces ya le parece un buen trato. Así que, si Estados Unidos puede quedarse con una parte del pastel, él es simplemente la mente criminal definitiva. Es, literalmente, una de las mayores, y no lo digo en buen sentido, mentes criminales de la historia. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? Y dirige el país como si fuera una familia del crimen organizado. Es que así es como funcionamos hoy en día. Esto no es normal, no es la forma en que Estados Unidos debería funcionar. y el giro mediático, tengo la sensación de que ahora mismo hay mucho de eso en los dos conflictos. Quiero decir, literalmente, creo que, como decías, la única coherencia de Donald Trump es su propia locura. Pero la forma en que se está manipulando el conflicto con Irán es mucho más difícil de creer. Y las encuestas en Estados Unidos lo reflejan. Cada concesión que se reconoce se presenta como si, al final, todo fuera a beneficiar a Estados Unidos. Todo el petróleo iraní que va a pasar por el estrecho de Hormuz, que va a salir del Golfo Pérsico y entrar en los mercados del oro, todo, supuestamente, vuelve a Estados Unidos. El levantamiento de sanciones, o el alivio temporal de las sanciones durante este breve periodo, todo eso, dicen, también va a favor de Estados Unidos. Todos los agricultores de Estados Unidos van a vender todos sus productos, toda su comida, a Irán. Y tú has señalado algo muy acertado, que en realidad Rusia e Irán son bastante buenos socios, con un historial bastante sólido de no hacer lo que hace Estados Unidos. E Irán ha dicho, elegimos a nuestros socios según lo que necesitamos y lo que queremos hacer, no según lo que diga Estados Unidos. Así que ahí está esa versión. Y luego con el conflicto en Ucrania, tengo la sensación de que ahora la narrativa es algo así como, vaya, mirad esos drones llenos de queroseno, mirad cómo saturan las defensas aéreas y un par de ellos logran pasar, provocan un incendio porque explotan al caer, y ahora resulta que Ucrania está ganando. Es puro maquillaje, porque ignora por completo la realidad sobre el terreno. Creo que en ambos conflictos estamos viendo una intensidad enorme de propaganda. Pero Trump, ahora mismo, y la actual administración estadounidense, están mostrando hasta qué punto pueden ir mal las cosas, y lo desinformados que podemos llegar a estar cuando Estados Unidos está a la defensiva y no al ataque. Porque en ninguno de estos conflictos las cosas van bien, al menos en lo que respecta a los objetivos declarados de Estados Unidos. Pero bueno, tus últimas reflexiones, Scott, antes de terminar. Yo solo le digo a la gente, cuidado con la guerra de propaganda.
Vamos a poner un ejemplo rápido. Propaganda war. Let's just take one quick example. The other day, I think yesterday or the day before, El otro día, creo que fue ayer o anteayer, ya pierdo la cuenta del tiempo, Ucrania atacó Voronezh. Golpearon una instalación de la industria de defensa que fabrica componentes electrónicos. Y el titular era que desde Ucrania lo hicimos, porque eso es esencial para la economía de guerra rusa, que produce la electrónica que va en este misil, en este otro, en este sistema, y que ahora lo hemos paralizado todo. Que esto demuestra que los rusos no pueden mantener la guerra, que tienen un déficit en defensa aérea, y que la empresa electrónica que fabrica las piezas para esa defensa ha sido destruida. Así que ya no pueden hacer nada. Y siguen y siguen y siguen con ese discurso, sin pararse a pensar en la realidad, que los drones golpearon edificios administrativos que no tienen nada que ver con la producción. administrative buildings that have nothing to do with manufacturing. And so, yes, they struck an administrative building. Yes, they killed. Así que sí, atacaron un edificio administrativo. Sí, mataron e hirieron a algunas personas, pero ninguna de ellas trabaja en la fabricación de los componentes. La fábrica sigue completamente operativa, funcionando y produciendo todos los componentes que quieren. Lo mismo pasó con Botkinsk cuando fue atacada. La planta de ingeniería mecánica número 19, ya sabes, sufrió algunos daños, pero no detuvo la producción de misiles. La producción de misiles sigue en marcha. Los ucranianos están haciendo una gran operación propagandística, lo que ellos llaman sanciones de largo alcance. Están pensadas para conseguir un video con humo, fuego y explosiones. Y todo el mundo lo ve. Y entonces los que no están bien informados dicen, Dios mío, los rusos están perdiendo. Os lo digo claramente, yo estuve allí. Estáis invitados a ir. Quiero decir, los rusos os dejarán entrar. Creedme, os dejarán entrar. No tienen nada de lo que avergonzarse. Id y vedlo. Id y vedlo si tenéis el valor, pero no lo tenéis. Preferís quedaros sentados escuchando las tonterías que circulan en X y en otras plataformas y leyendo publicaciones de los medios tradicionales dominados por fuentes pro-ucranianas sobre las mentiras de lo que pasa dentro de Rusia. Id a Rusia y vedlo con vuestros propios ojos. Yo acabo de hacerlo. Y veréis que no hay pánico. Sí, claro que hay algo de disidencia. Si queréis encontrar gente que esté en contra de Putin, podéis hacerlo. Yo puedo hacerlo. Los encontré. Hablé con ellos. Pero la idea de que representan a la mayoría o siquiera a una minoría significativa es absurda. La gran mayoría del pueblo ruso está firmemente detrás de su presidente, firmemente detrás de Rusia. La economía rusa funciona. Podría ir mejor, claro, quiero decir, vaya, todo podría ir mejor. Es una economía de guerra bajo sanciones, pero está creciendo, no se está contrayendo. Rusia tiene su industria de defensa totalmente movilizada, de una forma que Occidente nunca podrá igualar. Esa es la realidad. Hay que desconectarse de los medios de comunicación dominantes y de ciertos aliados. Algunos dicen, Scott Reeder también es un propagandista. Bueno, ya sabes, puede que sí, pero soy un propagandista guiado por la verdad. Sabes, puedes ver una película rusa, Brat, que significa hermanos. En ella hay una conversación entre el protagonista ruso y un empresario estadounidense. El empresario le dice, ¿sabes qué es el poder? El dinero es poder. Y el ruso le responde, no, el poder está en la verdad. Y al final, esa es la verdad. La verdad te hará libre, pero hay que encontrarla. Por eso tu programa es importante, Dani, y te agradezco que me hayas invitado. Espero que la gente siga apoyándote y viéndote, porque tú buscas la verdad. Eso no quiere decir que seamos perfectos. Yo soy analista, y eso significa que cometo 40 o 50 errores al día. Lo bueno de ser un analista honesto es poder mirar algo y decir, sí, en eso me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? ¿Cómo me equivoqué? Y tratar de corregirlo para hacerlo mejor la próxima vez. Y una de las formas de hacerlo mejor es asegurarte de que tus datos sean puros. La mejor manera de obtener datos puros es ir directamente a la fuente. Y yo fui a la fuente. Pasé 3 semanas allí. Fue interesante, incluso llegó a ser un poco peligroso en algunos momentos, pero valió la pena. Haría ese viaje otra vez sin dudarlo,
porque ahora tengo más fuerza gracias a una verdad basada en hechos. Y te agradezco que me des la oportunidad de compartir con tu audiencia las conclusiones que he sacado de esa verdad basada en hechos. Sí, siempre se agradece. Y creo que lo esperanzador ahora mismo, Scott, y también para la audiencia, es que nuestras opiniones, y en realidad no son opiniones, están basadas en hechos. Cada vez más gente en Estados Unidos está, bueno, tanto si nos ven como si no, cada vez son más conscientes de una realidad muy parecida en este tipo de cuestiones. Y creo que los dos seríamos los primeros, si la realidad fuera distinta, en decir, Rusia está perdiendo, Irán está perdiendo. Diríamos que quizá no estaríamos contentos con eso, porque no nos gusta ver la injusticia, ¿sabes? Sabemos cómo actúan Estados Unidos e Israel. Así que, si Irán realmente estuviera perdiendo, probablemente habría muchas más bajas, muchas más muertes de civiles, todo tipo de horrores. Lo dijo hace poco. Dijo algo así como, si no tuviéramos nuestros misiles, ahora mismo estaríamos como Gaza. Y claro, no estaríamos contentos con eso. Estaríamos enfadados, porque habría muchos más crímenes. Sí, y lo diríamos, porque así es mucho más efectivo. Hablé con rusos sobre las bajas rusas, ya sabes, y yo había llegado con datos de hace 2 años. En realidad, traía información que era, digamos, de noviembre, cuando hablé con un alto cargo ruso, muy bien situado, un militar que fue muy sincero al hablar de las bajas. Luego volví y di un informe preciso sobre las bajas rusas en aquel momento. Dije que la proporción de muertes era claramente favorable a Rusia y que las bajas rusas eran mucho más bajas de lo que decía Occidente. Ahora mismo, Ucrania habla de matar entre 30 y 35 mil rusos al mes. Eso es absurdo. Pero sí, están matando a muchos rusos cada mes hoy en día. La guerra se ha vuelto mucho más violenta por culpa de los drones. Rusia está sufriendo bajas. Y otra cosa que está ocurriendo es que también estamos aprendiendo más sobre cómo Rusia calcula sus cifras. El Ministerio de Defensa no miente cuando publica sus propios datos, pero hay que entender que hay muchas bajas que no se incluyen en esos cálculos, bajas que Ucrania y el conjunto de Occidente han infligido a Rusia. Y ahora sale a la luz la dura realidad sobre Wagner y la carne de cañón que se generó con su programa de excarcelación de presos. Cuando fueron a las cárceles, las vaciaron, hicieron que los reclusos se alistaran, les dieron 2 semanas de entrenamiento y los enviaron al frente. Sabes, Wagner libró 4 grandes batallas hacia el final de su tiempo, y en cada una de ellas perdieron entre 50 y 60 mil muertos. Así que, en total, estamos hablando de entre 200 y 300 mil muertos. Y eso solo de Wagner. Nadie habla de esto, nadie menciona esas bajas. Son pérdidas muy importantes. La Milicia Popular de Donetsk y la Milicia Popular de Lugansk estuvieron en el frente antes de integrarse en Rusia y también sufrieron bajas muy graves. E incluso últimamente, muchas de sus unidades han tardado en firmar contratos, así que siguen combatiendo, siguen teniendo bajas, pero no se les cuenta entre las cifras oficiales de muertos rusos. Así que estamos en una situación en la que alguien muy bien informado me explicó que Rusia ha sufrido más de 1 millón de muertos. Es una cifra que deja sin palabras. Yo nunca habría aceptado ese número. Siempre habría dicho 300.000, como mucho. Ese era el máximo que estaba dispuesto a asumir. Y esa cifra es correcta si hablamos del ejército ruso. Pero ahora, cuando hay que sumar el total de muertos rusos, incluyendo a los contratistas militares privados que no se contabilizan y a la DNR y la LNR que tampoco se incluyen, el hecho es que Rusia ha sufrido 1 millón de muertos. Parece que esa es la realidad. Estoy aquí para contarlo. No me alegra decirlo, no lo digo con orgullo. Simplemente estoy diciendo que esto es muy duro. Hay pueblos en Rusia donde ya no quedan hombres. Todos los hombres han muerto. Son los pueblos de las zonas más patrióticas del país. Hay repúblicas como la de Buriatia,
donde la gente es extraordinariamente patriótica, y Rusia se apoya en eso y recluta allí a mucha gente. No diría que se aprovecha, pero sí que hay mucho reclutamiento, y las unidades buriatas están en primera línea, pagando un precio desproporcionado. En la región de Transbaikalia hay cementerios enormes. Si miras las fotos por satélite, verás que esos cementerios son tan grandes como los que hay en Ucrania. Nadie habla de esto. Pero la realidad es que Rusia ha pagado un precio extraordinariamente alto por este conflicto. Y es una realidad que hay que reconocer. And this is a reality that has to be acknowledged. Well, on that note, Scott, I think it is a good time Bueno, we conclude. dicho esto, I wanna make sure Scott, everyone knows creo que es un buen momento para cerrar aquí. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu Substack, scottritter.com, está en la descripción del video, para que la gente pueda seguir apoyándote, ver tu trabajo y donar si puede. Todos los enlaces para apoyar este canal están también en la descripción. Gracias a la nueva miembro, Anne, y gracias a Farsan Andim por el super chat. Perdón si pronuncio mal tu nombre. Amigos, volveré mañana con nuestro amigo en común, Larry Johnson, a la misma hora, a las 2 de la tarde, hora del este. Scott, seguiremos en contacto, seguro, muy pronto. Y nada, nos vemos entonces. Nos vemos mañana, 25 de junio, a las 2 de la tarde. Adiós. See you tomorrow, June 25th, 2 p.m. Bye-bye.